Buenos días a todos. Vamos a iniciar este panel y vamos a iniciar diciendo que entendemos que operamos en mercados altamente competitivos y esto hace que las empresas tengan que buscar cómo hacer que sus empleados se centren en lo que de verdad importa y enfoquen sus esfuerzos en lo realmente estratégico para el negocio. Y por esto la automatización de procesos es una decisión obligada. La automatización va más allá de la tecnología, no es un proyecto de sistemas, no es un proyecto del área de TI, es un proyecto del negocio y para el negocio, donde el compromiso de toda la organización y el cambio cultural que este proyecto implica son tan importantes como la tecnología. Y nosotros estamos buscando abordar este tema desde todos los ángulos. Y vamos a empezar por la perspectiva de negocio, de la cual nos va a hablar Melissa. Entonces, Mel, ¿qué es la automatización para el negocio? Bueno, nos tenemos que regresar a ver qué es la automatización y de dónde viene. Entonces, los negocios en todos los mercados han estado buscando cómo resolver la interacción entre personas, tecnología y procesos, ¿no? Y de ahí viene un poco el camino de la famosa transformación digital. Entonces, la automatización para el negocio es definitivamente tratar de resolver esa interacción entre esos puntos. Creo que es importante que volvamos a la definición de automatización. Es muy simple y muy amplia, pero es cómo nos ayuda la tecnología para facilitar o hacer tareas repetibles o repetidas que llevaban una interacción humana. Tal cual, esa es la definición. Al ser tan amplia, nos permite luego entender los beneficios. Vamos a hacer las cosas más rápido y las vamos a hacer más eficientes y sin errores, ¿no? Son los primeros beneficios que entendemos. Pero la palabra clave es tecnología y precisamente es lo que estamos conversando aquí. Como la palabra clave es tecnología y es parte de la transformación digital, el liderazgo lo ha tomado el área de IT. Intrínsecamente ellos han tomado el liderazgo, pero justamente la pregunta es, ¿realmente toda la responsabilidad es del área de TI? Entonces, eso es realmente la automatización para el negocio, tratar de resolver esa interacción. ¿Y cuáles son esos procesos repetibles y por lo tanto automatizables? Bueno, si nos regresamos a la definición, yo diría todos, ¿no? Todos los que lleven la interacción de una persona y las que estén repetidas, entonces realmente todos. Pero hay toda una teoría atrás para saber qué debemos de automatizar y qué debemos de automatizar y cómo. Y esa teoría nos da varios lineamientos. Voy a tomar solamente algunos. Obviamente, actividades rutinarias y repetibles, las que tengan gran volumen de información o gran volumen de actividades, aquellas que lleven la interacción humana de gran forma y por lo tanto estén propensas a errores. Pero las importantes y las que me llaman a mí la atención son las que son estables en el tiempo. Es decir, no tienen cambios en el tiempo y por eso tienen reglas definidas o las que son estandarizadas, es decir, que no tienen variantes. Entonces, toda esta guía nos lleva a qué debemos cuáles son las actividades que debemos de automatizar. Y estamos centrando nuestro panel en que la automatización es una decisión de negocio, pero ¿cómo juega TI además de beneficiarse? ¿Cómo se beneficia al final, digamos? Sí, otra vez la definición nos lleva a tecnología, entonces TI debe de decidir cuál es la estrategia, debe de decidir cuál es la huella tecnológica, pero hoy lo que vemos es que también tiene esa responsabilidad, también ellos hacen y trabajan en esta automatización y lo que es completamente irónico es que caemos en tener la tecnología, poder automatizar, pero tener gente del área de sistemas haciendo cambios manuales en los procesos porque son procesos que necesitan especialidad del negocio. Entonces ahí es donde se vuelve completamente irónico el que ya caemos otra vez en errores manuales y hay que automatizar lo automatizado. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que tenemos que trabajar de la mano, porque si pensamos en cualquier negocio, cualquier proceso de negocio, es variante, porque tenemos que responder a cambios regulatorios, tenemos que responder al negocio. No tiene reglas definidas porque precisamente esas reglas van a estar variando, depende de qué estemos haciendo y prácticamente no son estables en el tiempo. Entonces, dentro de la definición de automatización, realmente los procesos de negocio no caen perfectamente ahí. Entonces, necesitamos el juicio experto. No queremos estar haciendo un cuello de botella con el área de sistemas, enseñándole qué hacer y cómo hacerlo diario, porque nos estamos moviendo nuestros procesos. Un término de moda, Business Process Automation, no es igual a automatización.
entonces. No, justo, precisamente caes en esa definición, Business Process Automation o automatización de procesos comerciales o de procesos de negocio. Es una rama que viene como hot topic, como tema importante desde por ahí, desde el 2015, y todas las agendas directivas la tienen en la mente y se ve como una definición a corto y mediano plazo. ¿Qué significa eso? Es la rama que va a tratar de automatizar todos los procesos del negocio. Son procesos que definen como vivos, es decir, se van moviendo en el tiempo, van cambiando sus reglas, van respondiendo al mercado en el que estemos trabajando y son procesos que llevan el juicio experto, ¿no? Lo tiene que llevar la especialidad del negocio. Necesitamos que alguien esté involucrado. Entonces, al tener esta definición, realmente no es la automatización como la definimos, tampoco es un subconjunto, pero sí es una capa, si adherimos una capa especializada a la automatización básica que debe ser liderada por el negocio. Entonces caemos en una pregunta, ¿quién entonces debe de hacerlo? ¿TI o sistemas, el negocio, o no debemos automatizar los procesos del negocio? Si no lo hacemos, claramente nos quedamos atrás, no vamos caminando en la huella de transformación digital. Si lo hace sistemas, caemos en precisamente cuellos de botella. Y si lo hace el negocio, entonces necesitamos darle herramientas al negocio, ¿no? Y darle herramientas al negocio significa darle herramientas que el negocio pueda usar, porque el negocio no va a tener las capacidades que tiene un área de sistemas. El negocio sabe del negocio y sistemas sabe de sistemas. Entonces debe ser una herramienta de BPA, de Business Process Automation, que cumpla con toda la huella que lleva y la estrategia que lleva tecnología, pero que sea usada y que sea dirigida por el negocio. Y por eso volvemos a la idea principal. No es solo tecnología, debe de estar el negocio completamente involucrado. Eh, Justamente una herramienta de este tipo debe ser una herramienta de nicho. ¿Qué significa una herramienta de nicho? Significa que responda completamente a las necesidades del negocio del que estemos hablando, ¿no? Tiene que ser particular para el negocio para que el negocio la pueda usar. Nosotros en Willis Towers Watson somos especialistas en herramientas de nicho actuariales y justamente Unify es nuestra herramienta estrella para BPA. Es una herramienta que va a cumplir con la huella básica de tecnología, es decir, mantiene gobernanza, mantiene auditoría, mantiene versionaje, mantiene los procesos vivos, se conecta y cubre con la otra capa de automatización básica, pero al mismo tiempo le damos una herramienta sin código al usuario, le damos una herramienta fácil de dirigir, una herramienta fácil de versionar, en donde el usuario va a poder generar sus procesos actuariales, cualquiera que ellos sean, de principio a fin, porque nos vamos a poder integrar con otras herramientas de negocio y al mismo tiempo en medio permite el juicio experto. En medio permite que la persona que conoce del proceso pueda modificar, crear, participar en ese proceso. Entonces, justamente BPA es el tema en donde nos debemos de centrar a nivel negocio. Gracias, Mel. Y vamos a pasar ahora a la perspectiva de recursos humanos. Hay una controversia o mito acerca de la automatización y Gabriel, José, les hago la pregunta directa. Cuando la empresa se embarca en un proyecto de automatización, ¿hay que preocuparse por despidos o recortes masivos? Gracias, Marcel. Pues fíjate que lamento no echar abajo el mito y decir es un mito. En efecto, no podemos o no debemos de estar esperando despidos masivos. No, no es lo que, no es una consecuencia eh, principal de lo que vendría la transformación o la automatización, ¿no? Y aquí acabo de usar una palabra clave. La automatización tiene un objetivo de transformar, ¿no? De transformar los procesos, de transformar los trabajos, los puestos de la organización. Sin duda, hay cosas que se pueden eficientar y que pueden terminar en reducciones de algunos trabajos, etcétera, pero no de manera masiva. Será algo relativamente pequeño o irá siendo, claro, cada negocio, cada industria puede ser afectado de manera diferente, pero hoy el objetivo principal de automatizar, y así lo entienden las empresas, más del 50% de las empresas que hemos encuestado en los diferentes estudios que hacemos, nos dicen la automatización lo que busca es incrementar la productividad de los empleados, incrementar el desempeño de los empleados. Y esa es la parte.
la automatización va a transformar los puestos de trabajo, va a transformar cómo estamos haciendo las cosas y van a requerir algunas cosas que ahorita comentamos en adición, pero al final de cuentas está ayudando a los humanos a hacer de mejor manera las cosas y a que seamos mucho más eficientes, ¿no? La persona va a poder enfocarse a cuestiones más de negocio, probablemente, algunas cosas distintas, incluso más adelante vamos a comentar algunas de esas cosas. Pero bueno, también esas tareas rutinarias, pues vamos a buscar, como bien decía Mel, que son repetitivas, etcétera, que se puedan hacer de manera mucho más automática. Algo que es importante y que ahí, nace, pase o empiezan a ser parte de este mito, es que, el transformar los puestos y la automatización nos va a ir llevando a que necesitamos gente con habilidades diferentes, en fin, varias cosas, pero entre una de las cosas que tenemos que ir aprendiendo a convivir como empresas y como recursos humanos es que, las personas no necesariamente van a ser empleados de tiempo completo. Hoy pueden requerir puestos de manera diferentes y algunos estudios nos dicen que los empleados de tiempo completo pueden ir disminuyendo en las organizaciones, porque hoy necesito gente que me haga ciertas labores ahora a partir de cómo se construyen de manera diferente los puestos y puedo requerir gente de media jornada, de gente externa, etcétera. Entonces, la composición de mis empleados en términos de cuál es el acuerdo laboral que tienen con las organizaciones va a ir cambiando, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que tenemos que estar abiertos y bueno, pues la otra parte que es clave, que tiene que ver con las habilidades, ¿no? Y las cosas nuevas que van a requerir la transformación respecto de los puestos, qué más o qué menos, ¿no? Y me gusta mucho este último comentario que haces, Gabriel, y déjame complementarlo un poquito, porque, a ver, ya dijimos que la automatización como tal no va a cambiar o no va a desaparecer los puestos, lo que va a hacer los va a transformar. Y yo diría, ni siquiera son los puestos como tal, a lo que se va a enfocar, y por ahí también lo platicaba Mel, eran las tareas. Es decir, son tareas que probablemente se van a volver más rutinarias, más repetitivas y que son más fáciles de automatizar, ¿no? Y justo de nuestras encuestas que hablan acerca del futuro del trabajo, hay un dato que en lo particular me gusta mucho, ¿no? Que dice, a ver, en los próximos 3 años, el 50% de las empresas cree que habrá más puestos que pueden realizarse únicamente por gente que tenga más habilidades. Si a lo mejor pensamos esto, puede sonar un poco lógico, ¿no? Sabemos que hoy en día hay muchos de estos puestos nuevos de analíticos, data scientists, inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, todo esto puede sonar lógico. Pero lo más interesante para mí es que también el 50% de las empresas cree que va a haber más puestos que puedan hacerse por gente que tenga menos habilidades, ¿no? Es decir, tenemos las dos caras de la moneda, porque también las tareas de esos puestos se van a empezar a simplificar y no requiere gente con las mismas capacidades o las mismas habilidades, ¿ok? Y si pongo esto un poquito en contexto o me pongo a pensar en esto, para mí quizá lo más importante o lo más interesante es que tanto las empresas o incluso nosotros mismos como profesionistas nos cuestionemos de qué lado queremos estar, ¿no? Es decir, queremos tener los mismos puestos haciendo lo mismo, aunque quizá un poquito más rápido por temas de automatización, o más bien pensamos cómo podemos reinventarnos, cómo podemos hacer un rediseño de puestos para que tengan nuevas tareas que realmente le generen un valor agregado, pues tanto al negocio como a nuestros mismos clientes y que también incluso sean más retadoras para las mismas personas, ¿no? Y cuando hablo de tareas, ¿no? De este tipo de tareas que se pueden reinventar, me refiero a temas, por ejemplo, como gestión de personas, temas como mejor servicio al cliente, a lo mejor análisis y visualización de datos para mejor toma de decisiones, ¿no? Al final son tareas, son procesos que no necesariamente todos esos se van a automatizar. Son los que realmente nos hacen diferente de las máquinas, pero que al final agregan un valor mucho más agregado al negocio, ¿no? Incluso hay software ya especializado que nos ayuda a hacer todo este tipo de análisis, que a través de tecnología, por ejemplo, como inteligencia artificial, nos ayuda a hacer estos análisis, a desagregar las tareas de diferentes puestos, hacer un análisis de ver, oye, qué tareas son más fáciles de automatizar o no, y cómo podrías hacer unos cambios en esas posiciones.
No, nosotros incluso en la firma tenemos un software que se llama Workview, que es específicamente para esto. Nos ayuda a decir cuáles son esas tareas que son más fáciles de automatizar. Pero sumarizando un poquito este punto, ¿no? Seguramente ahorita escuchando lo que estamos diciendo se van a preguntar, ok, ya entendí, los puestos se van a reinventar, se van a rediseñar las tareas, pero ¿dónde encuentro ese talento? ¿Dónde los consigo? Al final son puestos que se vuelven complejos, que se vuelven híbridos y que requieren un set de habilidades diferentes. Y la verdad, José Luis, es que la pregunta es muy válida y la verdad es que la respuesta no es tan certera o tan puntual, déjame decirlo de esa manera. Y, y- y la divido en dos, la respuesta a eso. Yo diría una buena y una mala. La mala, voy a empezar con la mala, y usando los dos caminos que mencionabas. Aquellos puestos que requerimos menos habilidades, tal vez eso no es tanto problema, ¿no? Puede que tengamos gente en nuestra organización que, pues, con las habilidades que tiene, tenga o salir a buscar al mercado gente con menos habilidades para hacer procesos tal vez más automáticos, etcétera, puede ser un poco más sencillo encontrarlos. Pero la mala radica en esos puestos, cuando transformamos en buscar puestos que tengan habilidades mucho más especializadas o muy específicas, ¿no? Y la verdad es que ahí, en efecto, ir a buscarlos al mercado va a ser todo un tema, ¿no? Y entra algo muy importante que incluso hoy que todavía seguimos viviendo en pandemia, nos hemos acostumbrado a trabajar de manera remota. Una de las cosas a las que le tenemos que perder miedo es que probablemente alguien que requiero en mi operación con ciertas habilidades pueda estar sentado donde sea. Mientras la tecnología me ayude a que desarrolle su operación, pues que no me dé miedo buscarlo en México o donde sea. Probablemente ahí voy a encontrar talento. Sin duda, encontrarlo en el mercado es complicado y tenemos que buscar formas también de desarrollar al talento, ¿no? De desarrollar y acercarnos a universidades y cosas para ir cambiando su plan de estudios. Eso lleva tiempo, ¿no? Es un poco más complicado, pero finalmente es otra de las opciones que tenemos, ¿no? Y la buena, ¿no? Porque tampoco no todo es malo. La buena es que las personas, el talento, ¿no? El talento que hace diferencia, que es talento crítico, con alto desempeño, etcétera, está muy abierto a desarrollarse, entiende que se tiene que desarrollar, entiende que tiene que aprender nuevas cosas e incluso está dispuesto a invertir en su propio desarrollo, ¿no? O sea, nos dicen más del 50% de la gente entrevistada dice, yo estoy, aunque tengo pues cuestiones económicas que atender, etcétera, lo que quieras, pero estoy dispuesto a destinar parte de mi presupuesto a mi desarrollo, que sé que eso me va a dar, ¿no? Y complementando esta nueva, incluso hemos visto las prácticas de algunas empresas que han destinado o empiezan a tener como parte de los beneficios y del valor agregado que le dan a sus empleados, ofrecer presupuestos individuales, personalizados para la capacitación de las personas. Y esto no tiene que ver con, yo para que trabajes aquí necesito que sepas eso, no te preocupes, eso yo te lo voy a dar, yo te voy a capacitar, pero adicionalmente tienes un presupuesto, úsalo para lo que quieras. Tienes ese presupuesto para que te desarrollas, para que vayas aprendiendo nuevas habilidades que probablemente hoy no requiero, pero y eso la verdad es que es un valor agregado para los empleados y bueno, pues eso va generando permanencia, va generando desarrollo de la gente, crecimiento para todos al final de cuentas, ¿no? Y otro de los temas, y aquí pues te regreso la bolita, José Luis, ¿no? Porque otro de los temas es eso, ya hablé de habilidades, voy a ir a buscarlos en el mercado, probablemente son pocos, incluso los puedo ir a buscar a otras empresas, pero pues eso me va a costar, ¿no? ¿Y cómo les voy a pagar? ¿No? Porque aparte hay algunas cosas en términos de la remuneración que van cambiando, ¿no? No, totalmente de acuerdo contigo porque eso sin duda es un reto importante de las empresas. Y yo te diría, a ver, para saber cómo les tengo que pagar, yo diría, lo primero es, pues hay que tener información de mercado, saber cómo se está moviendo el mercado, saber a lo mejor cuáles son esos puestos tan especializados que están siendo más demandados, para poder definir si se les tiene que pagar de alguna forma diferente o no. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado también es, pues, conocer al talento, o sea, conocer cuál es mi talento, conocer qué es lo que valoran, cuáles son esas, digamos, que
que temas que pueden hacer que permanezcan en mi organización o que a lo mejor se puedan pensar en mover a otra organización. Y esto, al final de cuentas, es nuevamente puntualizar que esa oferta que hagamos desde la parte de la experiencia del empleado, desde la propuesta de valor, tiene que ser lo suficientemente flexible que nos permita abrir ese abanico de oportunidades para hacer una diferenciación para el talento, ¿no? Y esa diferenciación, tú decías, a ver, puede ser temas no monetarios, y por ahí pones unos ejemplos muy buenos relacionados con cómo hago que la gente se desarrolle, ¿no? Por ahí vemos temas, por ejemplo, muy innovadores en temas de beneficios. Por ahí escuchamos, oye, que si el gimnasio, o que si te ofrezco comida gratis, o incluso algunas organizaciones más innovadoras, el vacaciones ilimitadas, ¿no? Sin duda son temas que ayudan a apalancar que el talento decida irse contigo más allá del sueldo, no. Pero la otra, y sin duda también es muy importante, es los temas monetarios, ¿no? Los temas de salario, ¿no? Y esto, pues, yo lo que he estado viendo es, y lo que las empresas tendrán que estar haciendo es, cómo migramos de hacer un pago de atado a puestos y moverlo a un pago por habilidades, donde yo reconozca cuáles son esas habilidades puntuales que son muy especializadas, que son muy demandadas, y cuánto es lo que podría estarles pagando diferente a lo mejor a gente que tiene el mismo puesto, pero que no tiene el mismo nivel de habilidades. Ejemplos, analíticos, es el más sonado, ¿no? Incluso tanto para Data Analytics como para People Analytics. Temas como inteligencia artificial, desarrollo de metodologías Agile, todo esto, el mercado, gente que lo tiene, se le puede estar pagando hasta un 10% arriba por el nivel de dominio de las habilidades. Sin duda es un tema que se presta a una discusión mucho más amplia, ¿no? Es un reto bien importante para las áreas de capital humano porque no es tan sencillo administrarlo, pero para mí, y resumiendo para terminar este punto, lo más importante es, nuevamente, conocer al talento, saber qué es lo que valoran y a partir de ahí poder definir cuáles son esas estrategias que puedo ofrecer al talento. Como lo ven, sin duda, esto es importante para capital humano. Hay tecnología de la cual nos podemos apalancar, pero al final esta tecnología se vuelve un eje, se vuelve un habilitador para lograr los objetivos del negocio, y esto pasa pues, tanto en capital humano como en todas las áreas del negocio. Totalmente de acuerdo, Gabriel, José. Entonces, Mel ya nos habló de la perspectiva de negocio, Gabriel y José nos dieron la perspectiva de recursos humanos, y nos queda claro que en un proceso de automatización, TI es un eje, pero es un eje indispensable para que todo se mueva en sintonía. Esta perspectiva no estaría completa si no tenemos el punto de vista de tecnología, y en este caso, Ave, ¿nos puedes compartir cómo vive TI un proceso de automatización? Claro que sí, Marce, muchas gracias. Yo creo que es importante entender primero las prioridades que están en la mente de la gente de TI. Una de ellas, precisamente derivada de toda la situación global actual, precisamente la pandemia, va ligada con algo que mencionó Melissa, que es la transformación digital. Si bien prácticamente todas las empresas tenían un paso con respecto a la transformación digital, esta se fue acelerando de forma significativa debido a la pandemia. Entonces, hoy en día, las áreas de TI tienen que encontrar formas muy creativas para permitir a los usuarios tener acceso a toda la tecnología que es necesaria para la realización del negocio y para el desarrollo de estos talentos que mencionaban tanto Gabriel como José. Entonces, esto implica no solamente entender qué tecnología es necesaria, sino habilitarla y ponerla de manera disponible, ya sea si las personas trabajan desde una oficina, si trabajan desde su casa o en un esquema como lo que hoy conocemos como trabajo híbrido, ¿no? Que debería de tener la información y las herramientas tecnológicas disponibles en cualquier lugar, en cualquier momento del día. Otro reto significativo para las áreas de TI está relacionado con el presupuesto. Se calcula que las áreas de TI durante 2021 van a tener exactamente el mismo presupuesto que tuvieron el año pasado en el mejor de los casos. En algunos temas va a haber un retroceso con respecto al presupuesto que van a tener disponible. Este presupuesto tiene que ser utilizado para prácticamente todas las habilitaciones de tecnología que se requieran y para hacer las mejoras que han tenido como impacto de la pandemia.
Si nosotros le preguntamos a las áreas de TI si tuvieran más presupuesto, ¿qué es lo que ellos buscarían hacer? Es contratar más personas que pudieran estar ayudando en todos estos procesos de innovación y en todas estas dinámicas. Sin embargo, algo que mencionó Gabriel fue el talento. Estas personas necesitan talentos muy específicos, habilidades muy específicas para poder desarrollar la innovación que ellos buscan. Y un tema también es la información. La información que genera cada una de las áreas de una empresa entre un año y otro crece significativamente. Y por supuesto, hay un tema relacionado con el presupuesto para el manejo de toda esta dinámica de información. Entonces, las áreas de TI necesitan encontrar la forma en que esa información esté guardada de manera segura, que esté guardada de manera disponible para las personas que las necesitan. Porque si bien la información es un recurso fundamental para las empresas, nada más sirve cuando es utilizada, nada más sirve cuando el negocio puede regresar a ella y hacer todo un análisis y tomar decisión con respecto a esa información. Entonces, son puntos muy importantes que las áreas de TI necesitan tener en consideración. La buena noticia es que la automatización permite que todos estos temas en particular sean atendidos. La automatización nos da la oportunidad de manipular grandes fuentes de información, grandes volúmenes de información y cambiar toda la expectativa que se tiene de esa información para convertirla en algo que sea benéfico para cada una de las áreas de la empresa, pero que siempre estén consumidas de manera ágil y segura y que se mantenga el control, la gobernanza de la información y que se pueda auditar cualquier cambio o cualquier dinámica que se tenga en relación a esa información. Ok, estos son los elementos más importantes en un proyecto de automatización. ¿Y cómo toma decisiones un área de tecnología cuando está en medio de uno de estos proyectos? Para estos proyectos yo creo que es muy importante tomar en cuenta dos cosas. Número uno, que el proyecto ayude a reducir los costos operativos que tiene el área de TI. Si el proyecto aumenta de manera significativa los costos operativos, va en contra de estas cosas que habíamos hablado que están como prioridades dentro de la mente de las áreas de sistemas. Entonces, lo que busca un proyecto de automatización es que las áreas de TI dejen de ser operativas, que la gente tenga la oportunidad de tener acceso a la información por sí misma y que pueda automatizar estos procesos específicamente y estas tareas repetitivas y que las áreas de sistemas se vuelvan mucho más estratégicas, que puedan tener estos proyectos de innovación que estaba mencionando José, como un proyecto de inteligencia artificial o un proyecto de administración de información que sea mucho más innovador que únicamente estar generando tablas con la información que necesita el negocio de manera periódica. El otro punto es que se pueda conectar a cualquier tipo de fuente de información, porque una de las cosas que pegan mucho en los presupuestos de las áreas de sistemas es convertir la información o las ubicaciones de la información que tienen actualmente a otro tipo de ubicación. Generalmente, las áreas de negocio tienen distintas fuentes de información que van a utilizar y muchas veces esas fuentes de información ni siquiera son internas a la compañía. Pueden ser también fuentes que se encuentran en una entidad reguladora, en otras empresas, dentro del gobierno del país en el que laboran. Entonces, todas estas fuentes de información están en formatos distintos, suelen estar en sistemas distintos y entonces al área de TI le preocupa mucho la integración de las fuentes de información con sus procesos de automatización. Precisamente lo que nosotros ofrecemos como parte de nuestra herramienta de automatización, que es Unify, es la posibilidad de integrarnos con muchas fuentes de información distintas, con muchas dinámicas distintas para cada uno de los usuarios. Como mencionaba Melissa, es una herramienta de nicho, entonces está enfocada en utilizar las fuentes que generalmente las aseguradoras tienen habilitadas para el negocio. Y el principal
la principal razón por las cuales las áreas de sistemas a veces no deciden irse por la automatización de un proceso es porque sienten que pierden la flexibilidad y entonces que el negocio va a tener que regresar con sistemas cada vez que haya un cambio en el proceso específico y esos cambios en los procesos pueden ser internos, pueden ser generados por una situación externa. Entonces, nuestra herramienta lo que le permite al área de sistemas es poner esa responsabilidad en el área de negocio, darle autoservicio a los usuarios para que puedan consumir la información y generar los procesos de la manera que ellos la necesiten y, por supuesto, mantener siempre la seguridad, la gobernanza y la auditabilidad de toda la información que manejan. Creo que esos son los aspectos principales que toma en cuenta el área de tecnología para tomar una decisión en un proyecto de este tipo. Muchas gracias, Abe. Entonces, podríamos decir que lo que comentábamos al inicio, en conclusión, un proyecto de automatización definitivamente no está exclusiva de un área de la empresa, que la correlación entre recursos humanos, el negocio y TI es fundamental, y hay que tener ventajas competitivas desde todas estas perspectivas para tener una implementación exitosa. Entonces, déjenme cerrar el panel con algunas preguntas basadas en lo que más hemos escuchado de las compañías con las que trabajamos. Y Mel, déjame empezar contigo. Una pregunta constante es, ¿hasta qué punto en un área actuarial queremos tener el control del proceso automatizado y participar activamente en el proyecto de automatización? ¿Y hasta qué punto es más eficiente que TI se haga cargo? ¿Qué opinas? Sí, bueno, es más fácil que, perdón, que otra área se haga cargo, ¿no? Eso es más fácil dar instrucciones, pero entonces nos vamos a quejar del tiempo, nos vamos a quejar de que justamente, como decía Belina, le estamos dando, si hacemos eso, estamos dando una carga operativa al área de sistemas y sus respuestas van a ser no, después, ¿no? Entonces, definitivamente es más fácil hacer eso, pero lo que queremos es, recordemos que los procesos de las áreas actuariales son completamente vivos. Como platicábamos, necesitamos el juicio experto, eso lo traduzco después de esta plática en el talento, ¿no? Necesitamos el talento que decida qué hacer y cómo hacerlo. Necesitamos que ese talento tenga tiempo de hacer esas decisiones, es decir, que nos quitemos por completo de las tareas repetitivas, pero necesitamos que el área de TI esté de nuestro lado. Entonces deberíamos de tomar la responsabilidad del Business Process Automation, tomar la responsabilidad, siempre teniendo la herramienta correcta, pero tomar la responsabilidad de nuestros procesos y entonces expandir nuestro talento y nuestras capacidades. De acuerdo. Y ahora una pregunta para Gabriel y José. Ustedes hablaron, y déjame ver si recogí bien la idea principal, hablaron del talento, de un nuevo talento, nuevas habilidades, que si bien hay más opciones para buscarlo, no necesariamente lo tenemos de sobra y por lo tanto es muy probable que se pueda encarecer. Las recomendaciones que nos hacían es hay que tener información de mercado, entender el talento y que lo puede atraer, ser flexibles como empresas para saber hacer diferenciaciones, ser innovadores. Y algo que me gustó mucho que dijeron es migrar de un esquema de compensación ligado a los puestos a un esquema ligado a habilidades. Algo más respecto a esa escasez de talento que yo creo que todas las empresas están sufriendo. Pues mira, Marce, la verdad es que hablando específicamente y decías, se va a encarecer y yo te diría que como todo consultor, déjame contestar sí y no. Depende. ¿Por qué? Porque yo te diría, y tocaste los puntos en la pregunta, diste parte de la respuesta, porque si seguimos haciendo las cosas iguales, sí se va a encarecer. Si seguimos sin entender, y José Luis lo comentaba, o conocer a la gente, qué es lo que le agrega valor, qué es lo que podemos dar, qué cosas diferentes podemos agregar, cómo podemos pagar diferente, y seguimos igual con la misma estructura de compensación y de pago al talento, la forma de atraerlo es
a billetazos, como se dice comúnmente, ¿no? Y eso lo va a encarecer. Y a veces es normal, pasa en el mercado cuando empiezan a haber ciertas habilidades nuevas y hay pocas en el mercado, pues te tienes que traer al que está en la empresa de enfrente, etcétera, y pues te lo traes con dinero, ¿no? Y eso sin duda encarece. Tal vez eso en el tiempo, pues se va, ¿no? Ablandando un poquito y regularizando, pero al menos de inicio va encareciendo. Pero lo cierto es que si hacemos las cosas diferentes, seguramente podemos ser más efectivos. Incluso, no te voy a decir gastando lo mismo o gastando menos, probablemente sí, teniendo que invertir un poco más, ¿no? Pero en la medida en que lo invirtamos de una manera diferente, puede que seamos mucho más efectivos, ¿no? Que simplemente atraer a la gente con dinero. Sin duda el talento, las habilidades, y José Luis nos daba algunos ejemplos, los data analytics, los people analytics, etcétera, pues no hay mucho talento y nos va a costar, pero al final es qué es lo que les vamos a ofrecer para ser atractivos, ¿no? Y yo creo que ahí está el reto, en que hagamos las cosas diferentes. Incluso comentaba yo en alguna parte, pues no todos tienen que ser empleados. Probablemente alguien no quiere estar de empleado, ¿no? 8 horas al día, trabajando, cumpliendo un horario. Gente quiere estar por proyectos específicos y pagar y tener tu estructura para poder contratar y poder tener esos servicios de esa manera, ¿no? Entonces, hoy por hoy, para mí, la respuesta es, tenemos que hacer las cosas diferentes, porque si hacemos las cosas igual, seguro se va a encarecer esto. Muchas gracias, Gabriel. Y pues para cerrar, una pregunta para Avelina. Todo lo que es tecnología es algo muy complejo para el resto de los mortales. No entendíamos mucho, estamos tratando de aprender y entender más, pero si nos ayudas a cerrar reforzando cuáles son los elementos clave para el área de tecnología puesto en palabras para seres humanos no expertos en el tema. Creo que son 2 puntos. Número 1, que la información relevante para los usuarios y las áreas de negocio tiene que estar disponible y en formatos que sean fáciles de leer. Creo que nadie del área de negocio quiere ser experto en extracción de datos de una base de datos, ¿no? Entonces tiene que estar en un formato amigable, en una forma en que se pueda obtener. Y el otro punto fundamental es que la información esté resguardada de manera segura y que todos sepamos en todo momento qué es lo que está pasando con la información, quién está haciendo qué cambios y qué situaciones se están presentando en el día a día a través de la gobernanza y de la auditoría de esa información. Muchas gracias, Abe. Y bueno, pues con esto damos por concluido este panel. Les agradecemos a todos haberse conectado y sobra decir que mis colegas aquí, los expertos, bajo diferentes perspectivas del tema, estamos a su disposición para resolver cualquier otra pregunta y seguir la discusión sobre el tema. Gracias. Listo. Listo.